lo que vamos a aprovechar es para ver la clase del otro día que quedó, bueno, solo quedó el PDF. Esperen que le voy a pedir a Adriana que ponga a grabar. Ya está grabando, profe. Ya puse y ya. Bueno, gracias. De acá no me salía. Sí, ahora ya lo vi, ya vi el botoncito abajo. Gracias. Bueno, entonces, ayer hablamos sobre la fisiología del corazón. Hoy lo que vamos a ver sangre, que el otro día quedó el PDF, y luego, para la siguiente, la idea es ver estas dos clases, bueno, juntas. O sea, ver realmente cómo funcionan estos dos tipos o sea, los dos órganos como un solo sistema, ¿no? Como el aparato circulatorio. En cuanto a la sangre, como dice aquí, el aparato cardiovascular consiste en tres componentes que están relacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. La rama de la ciencia, o sea, la ciencia que se encarga de estudiar la sangre, se llama hematología. La sangre es un tipo de tejido que se llama tejido conectivo o tejido conjuntivo. Hay 4 tipos de tejido, y uno de ellos es el tejido, como dice acá, conectivo. Bueno, y la sangre como les decía, es un tejido que consiste con células que están rodeadas por una matriz, pero esa matriz es líquida. ¿Y cuál es la matriz? Es el plasma. Nosotros estábamos acostumbrados a de repente a ver o tener la noción de un tejido como algo sólido, ¿no? Tiene una célula al lado de la otra y que hay un espacio intersticial que tiene algún componente líquido, pero no lo habíamos visto como tal, así, algo que podamos decir que donde todo lo que es la matriz extracelular sea líquido. Ahí, bueno, y es el plasma. Y en ese plasma hay varias células y también hay fragmentos celulares. El líquido intersticial es lo que rodea las células corporales y está renovado constantemente por la sangre. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? La sangre, ¿qué hace? Ella va a ir a cada célula, a cada lugarcito, a cada célula de nuestro cuerpo, justamente por el tipo de función que vamos a ver que tiene ella. Entonces, dijimos que entre células y células en los tejidos, podríamos decir tejidos sólidos, ahí tenemos lo que es el líquido intersticial entre las células. Y bueno, y ese líquido intersticial es renovado por la sangre. No es una cosa, recuerden que no hay algo estático, ¿no? Siempre en nuestro organismo las cosas se están renovando. Bien, entonces generalidades. Acá yo estaba mirando que quedó como, lo que pasa es que cuando estaba escribiendo, yo ponía en chiquitita la diapositiva porque iba mirando otras cosas, iba mirando el libro mientras escribía y te quedaron alguna falta de ortografía, pero solo en esta. Bien, ¿qué hace la sangre? Una de las principales funciones: transporta oxígeno, ¿sí? Ya hablábamos ayer que la sangre pasaba por los pulmones para oxigenarse y luego era bombeada al resto del organismo justamente para poder llevar ese oxígeno al resto del organismo. Y también transporta nutrientes desde el tracto gastrointestinal. Nuestro aparato digestivo, cuando nosotros comemos, que eso también lo vamos a ver en algún momento, yo no recuerdo, creo que no, en verdad no está en el programa de ustedes, pero estaría bueno nombrarlo en algún momento de este curso, en algún momento muy breve, por lo menos saber cómo ocurre desde el momento en que nosotros ingerimos un alimento, qué es lo que ocurre. Entonces, en lo que es en el tracto gastrointestinal, hay absorción de nutrientes, ¿sí? ¿Y estos qué hacen? Justamente son absorbidos a través del tejido del intestino y van a pasar a la sangre.
Y luego todo esto difunde desde la sangre hacia las células corporales. Bien, el anhídrido carbónico, dióxido de carbono o CO2, y otros desechos se mueven en lo que es la dirección inversa, ¿no? Mientras la sangre va a llevar a los oxígeno y nutrientes hacia todas nuestras células corporales, va a recoger lo que son desechos de ahí para poder luego eliminarlos. Entonces van a ir desde la célula hacia el líquido intersticial y la sangre, todos esos desechos. Luego la sangre transporta a varios órganos, todo lo que son esos desechos para poder ser eliminados, como por ejemplo el CO2, ¿no?, en los pulmones, otros desechos que van al riñón, donde van a ser filtrados y son eliminados por ejemplo, por la orina, y también por la piel. Bueno, acá habla de las funciones que ya veníamos más o menos nombrándolas. La primera ya la habíamos nombrado, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes, y lo que por ejemplo no habíamos dicho eran las hormonas, pero sí que nosotros ya hemos dicho que justamente en otras clases hemos nombrado algunas hormonas y hemos hablado que la vía por la cual ellas viajan es la sangre. Bien, ¿qué otra función? Una función de regulación, ¿sí? Ayuda a mantener ¿a quién? A la homeostasis, ¿sí? De todos los líquidos corporales, ¿sí? Regular el pH. Quedó mal pH ahí, quedó... Ah, no, está bien, está bien. A través del uso de sustancias amortiguadoras. ¿Qué pasa? Nosotros, en algún momento yo les expliqué, ¿no?, hay una propiedad, la cual recibe el nombre de pH, y que es la forma de medir si algo es ácido, alcalino o neutro. Bueno, en nuestra sangre es ligeramente alcalina. ¿Sí? Cuando es neutro, esa propiedad tiene una escala de 1 a 14. Cuando es de valor 7 se dice que es neutro. Cuando ustedes van y les dicen, shampoo o jabón con pH neutro, es que no es ni alcalino ni ácido. Generalmente los jabones, por ejemplo, son alcalinos. Generalmente no. Los jabones son alcalinos. Hay cualquier sustancia alcalina. Algo alcalino, por ejemplo, es el hidróxido de sodio, que algo alcalino es corrosivo a la piel, bueno, a otras cosas, te daña. Al igual que un ácido, obviamente. El ácido ya por la palabra ustedes lo sacan, pero el alcalino no es tan común que lo escuchemos. Y bueno, el pH de nuestro cuerpo, el pH interno, es 7,4. Y pero recuerden que siempre hay, y nosotros tenemos lo que es transporte y constantemente movimiento de iones, como por ejemplo hablábamos, no sé, cloro, bueno, hay movimiento de protones, aquellos hidrógenos, ¿no?, cargados con una carga más, de diferentes reacciones químicas. Bueno, que todo eso está ahí, y eso puede justamente en algún momento, cuando no hay una regulación adecuada o hay un evento que puede influenciar en eso, el pH, ¿no?, puede o hacerse más ácido o hacerse más alcalino. Un caso que se puede hacer más ácido es, por ejemplo, en los diabéticos. Un diabético descompensado puede hacer una acidosis. Entonces, en la sangre hay algo que se llama amortiguadores, ¿sí?, que se les llama buffers, que lo que hacen es no permitir justamente que ese pH se dispare o para un lado o para el otro, sino que lo mantiene constante, ¿no?, o dentro de esos rangos.
porque además el mínimo movimiento de ese pH influye en todas nuestras actividades, en la más mínima, porque tiene una influencia muy grande, por ejemplo, a nivel de enzimas. Y si ustedes recuerdan, ya no más a nivel celular, tenemos muchísimas enzimas con muchísimas funciones. Entonces lo mínimo ya puede perjudicar o sea, de una forma que de repente no tenemos ni idea. ¿Sí? Bien, sin extenderme mucho más en esto, que se me fue. La sangre también ayuda a regular la temperatura corporal a través del agua contenido en el plasma. Gran parte de la composición de ese plasma es agua. ¿Sí? De la tasa de flujo a través de la piel, cuando hablamos de la tasa de flujo a través de la piel, regulando así la cantidad de calor, no nos referimos a la sudoración. ¿Ah? Aparte, también hay un control a través de la sudoración, pero también como tasa normal por día hay hay un flujo de agua que se pierde a través de nuestra piel. Si no, la piel debe mantenerse de alguna forma hidratada, ¿no? Si no seríamos todos arrugaditos siempre. Bueno, entonces constantemente sí. Nuestro organismo necesita mucha agua, se estima que por lo menos hay que beber 2 litros de agua por día, porque además nosotros tenemos que renovar, se tiene que renovar todo esto. Y bueno, otra función, la de protección. La sangre, por ejemplo, sabemos, nosotros cuando nos lastimamos hemos visto que coagula. Una herida que no sea una herida superficial, que no sea muy profunda, que esté perdiendo muchísima sangre, después de un rato lo tapamos o lo apretamos y esa sangre termina coagulando, ¿no? Y de esa manera se evita la pérdida de sangre por el sistema cardiovascular. También tenemos los glóbulos blancos, los famosos glóbulos blancos, que ahora vamos a ver qué son los glóbulos blancos, que la función de ellos es protegernos contra enfermedades y también, contra enfermedades que pueden ser causadas por patógenos externos, ¿no? O microorganismos externos, algo externo que puede ingresar. Y también otros tipos de proteínas sanguíneas, como por ejemplo, aquí están los anticuerpos o interferones. De anticuerpos seguro que todos alguna vez hablaron en la vida o escuchan comúnmente porque tiene anticuerpos, porque no tiene anticuerpos o tal cosa. Pero interferón yo les puse ahí abajo lo que era, porque esa palabrita de repente no les suena, pero ustedes sí lo conocen. Nosotros dijimos que en la membrana celular, uno de los componentes de la membrana celular habían glicoproteínas. ¿Alguno recuerda lo que era una glicoproteína? Sin miedo. Anímense. La palabra ya lo dice. A ver, déjenme ver que el chat acá. Azúcar con proteína. Bien. Perfecto. Pero vamos a no llamarlo azúcar. Vamos a llamarlo carbohidratos, ¿sí? Pero sí, son aquellos azúcares que están justamente anclados a proteínas de membranas. Perfecto. ¿Sí? Como dice acá, pertenecen a la gran clase de proteínas conocidas como citocinas. ¿Ah? Eso también es algo como azúcar. Ahí va. ¿Qué son esas citocinas? Son cuando también ustedes han visto esto, cuando vimos células en la parte de transporte. ¿Mm? Recuerdan que una de las formas de transporte era cuando algo se unía a un receptor y desencadenaba toda una señal que terminaba abriéndose un canal, ¿no?, donde permitía pasaje de algo. Pero también ese tipo de señal es para cuando tenemos, por ejemplo, algo extraño en nuestro cuerpo que es reconocido por un receptor,
como por ejemplo por un interferón, y desencadena toda esa serie de respuestas adentro de la célula con aquello, con la proteína G, etcétera, etcétera, va toda una cantidad de cascadas, y esa cascada termina desencadenando respuestas, ¿sí? Respuestas justamente que son para protegernos de algo extraño o algo que pueda estar dañándonos. Como aquí les dice, empleadas para la comunicación entre células para desencadenar las defensas protectoras del sistema inmunitario que participan en la erradicación de patógenos, o sea, la eliminación. Bien, características de la sangre. Es más densa y más pegajosa que el agua, ¿no? No es tan líquida. Recuerden, la temperatura corporal nuestra, hablamos de que es 37 grados, pero la temperatura de la sangre es aproximadamente 1 grado más, ¿sí?, que la temperatura corporal, alrededor de 38 grados Celsius. Quedó una A en el 38 en vez de un circulito. Y el pH, como decíamos hoy, es levemente alcalino. Alrededor de 7,35 a 7,45. El color de la sangre varía, ¿sí? Cuando es una sangre oxigenada, que está saliendo de ese ventrículo izquierdo, una sangre que vino de los pulmones, que no, es de color brillante, que generalmente no, que es la sangre que va por arterias, ¿sí? Cuando una más forma de diferenciar sangre arterial de sangre venosa, una cosa es que se te corte una arteria, otra cosa es que se te corte una vena, ¿sí? Por ejemplo, es el color de la sangre. La sangre oxigenada que va por las arterias es rojo brillante. La sangre que va por las venas es una sangre sin oxígeno que está regresando para poder ir a los pulmones y es un color rojo oscuro. El volumen sanguíneo total de nuestro cuerpo, allá ya lo nombramos, ¿no? Hablamos de alrededor de 5 litros, 5 o 6 litros un hombre adulto, una mujer de 4 o 5, hablando en un tamaño promedio. Y también varias hormonas que están reguladas por retroalimentación negativa aseguran, ¿no?, que el volumen sanguíneo y la presión osmótica, que allá alguna vez la nombramos en la clase de homeostasis, se mantenga en valores constantes. La presión osmótica es aquella presión que regula justamente, y a su vez regulada por la concentración de esos iones, ¿sí? Sodio, potasio, calcio, cloro, etcétera. Todos esos iones, ellos definen, por así decir, esa composición de ellos define lo que es la presión osmótica, que debe mantenerse. Un ejemplo, no sé, tengo un ejemplo, pero me da miedo de repente de meterme en demasiadas cosas que ustedes no entiendan. Por ejemplo, el sodio. ¿Qué nos dicen siempre? Que no comamos con sal, que la sal no es buena. ¿Por qué? Porque todo aquel sodio que nosotros ingerimos, el sodio cuando pasa por los riñones, no logra ser filtrado, ¿sí? Entonces, y toda la misma cantidad de sodio que nosotros podamos tener es la cantidad de agua que se va a retener, porque el sodio puede retener, ustedes bien, seguro que alguna vez escucharon, o seguro que si comen algo salado les da sed. Bueno, porque el sodio retiene agua. Y eso puede llevar justamente a lo cuando decimos, estoy re hinchada, mirá, y nos miramos incluso los miembros inferiores y nos vemos que estamos edematizados, estamos hinchados, eso no es bueno, porque hay una retención de líquidos, ¿no? Entonces, mayor concentración de sodio hace, por ejemplo, en una célula, si la concentración de sodio en una célula adentro aumentara, como el sodio justamente lo que va a hacer es atraer el agua, va a retener el agua. Si no hubiera la regulación de esa presión osmótica, entraría muchísima agua y terminaría explotando ese glóbulo, esa célula, no importa cuál.
O pasaría lo mismo, si hubiera falta de sodio, o hubiera mayor acumulación de sodio en el medio extracelular fuera de la célula, pues el agua que tengo dentro de la célula se iría hacia afuera, ¿sí? Saldría, y esa célula terminaría muriéndose deshidratada, se arruga y se termina destruyendo. Es como un ejemplo así grandote, como para que ustedes sepan por qué se habla tanto de lo que es eso de presión osmótica. Tiene que ver, bueno, con eso, con esos iones. Y aquí le ponía dos ejemplos de hormonas, como la aldosterona y la antidiurética, que ellas, bueno, participan justamente en la regulación de ese volumen, y haciendo, ¿cómo? Pues la función de estas dos hormonas justamente es retener agua, retener líquido. Y como decíamos, gran parte de la composición de esa sangre va a ser agua. Bien, componentes de la sangre. Entonces, vamos a dividir en dos grandes componentes. El plasma, ¿sí? Y lo que llamamos nosotros elementos formes. El plasma es la matriz extracelular líquida con sustancias disueltas, y en ello vamos a tener esos elementos formes que son células y fragmentos celulares. Alrededor del 99% de esos elementos formes como decir algo sólido, ¿no? Son glóbulos rojos. El 1%, incluso menos del 1% de lo que son esos otros elementos formes, son glóbulos blancos y plaquetas. Acá. Les puse esto, porque en la siguiente diapositiva, ¿sí? Donde está descrito los componentes del plasma, tengo un tubo con sangre que fue centrifugado. Una centrífuga es un aparato que hace girar a alta velocidad, que gira a alta velocidad, donde nosotros podemos poner, por ejemplo, tubos de ensayo con un contenido dentro, y según la velocidad que le demos, puede separar ciertas cosas. Entonces, cuando yo centrifugo sangre, si ustedes ven, por ser denso, justamente abajo quedan los glóbulos rojos, por ser un poquito más densos que el plasma, pero menos denso que la sangre, vamos a ver los glóbulos blancos y las plaquetas, y luego el plasma. Y bueno, acá, como le decía, componentes de la sangre. Esto grande, esta columna grande, es como nosotros, ¿sí? Donde de todo nuestro peso, tenemos como gran componente líquido, ¿sí? Y de ese líquido, un 8% es sangre. De esa sangre, un 55% era el plasma, hablamos del plasma, un 45% de elementos formes, de esas células, y donde después se va distribuyendo en lo que hablábamos, ¿no? De este 45, casi todo, el 99% hablamos de glóbulos rojos, luego de los glóbulos blancos y plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos vamos a encontrar otros nombrecitos que no es necesario que ustedes se lo aprendan, pero está bueno que lo sepan, porque cuando a ustedes se les hace un análisis de sangre, que para hacer recuento de células, un hemograma, ¿sí? Le sale todo esto que dice, tiene tantos neutrófilos, tantos linfocitos, tantos monocitos, tantos eosinófilos, basófilos, ¿sí? Entonces, es importante porque cada uno de estos va a tener una función. Y cuando no se mantiene dentro de sus valores normales, está indicando algo, ¿sí? Bien. Entonces, formación de las células sanguíneas. Esas células sanguíneas tienen que formarse. De algún lugar tienen que surgir, ¿verdad? Entonces, el proceso en lo que es la formación de esas células sanguíneas se llama hematopoiesis, o hematopoiesis, dijéramos los uruguayos. Bien, el sitio primario, o sea, donde
se forma lo que es todos esos elementos de la sangre, es en la médula ósea roja. Esa médula ósea roja es un tejido también del tipo conjuntivo o conectivo, que está altamente vascularizado y está ubicado en espacios que son microscópicos, que se llaman trabéculas, que también más adelante cuando veamos tejido óseo, si yo agarrara un fémur, ¿sí? El hueso largo de la pierna, y lo cortara a la mitad, no a la mitad de forma horizontal, sino de forma vertical, yo voy a ver que tiene lugares donde es más compacto, ¿sí? Y lugares que es como una esponja, todo con lo que le decimos trabéculas, como que si fueran todos como pequeños laberintos, no sé, solo mostrándoles, no sabría explicarlo ahora, para que se lo figuren, pero lo más fácil es imaginarse una esponja. Y justamente en ese tejido esponjoso es donde se encuentra la médula ósea, ¿sí? Que es donde ahí ocurre la formación de las células sanguíneas, ¿tá? La hematopoiesis. Ya nos queda menos minutos, está por cortar, enseguida les paso entonces el link para seguir.